montón de veces y no siempre esa sensación va a ser correcta. Le digo porque lo más común es, cuando aprendo herencia, me da la sensación de que todo lo que se parece es una herencia. Entonces puedo poner una clase padre, pero no siempre. Entonces hay que aprender a trabajar con este concepto. Tienen que leer un poquito el chat. Sí, me corto un segundo. El tema de la asistencia ya no tiene tanta relevancia al ser las clases remotas, ¿sí? Para algunos que preguntaban en el chat, o por Meet. O sea, es como nosotros le dijimos a ustedes, digamos, la idea de la materia es enseñarles y que aprendan a programar objetos y Java. Digo, si ustedes se conectan y apagan la cámara y se van a dormir o a mirar un partido o lo que sea, es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Nosotros no vamos a estar tomando asistencia porque al no ser presencial consideramos que me puedes decir presente y después te va a hacer cualquier cosa, ¿está? Así que no se preocupen por la asistencia. Depende de ustedes aprender o no y poder aprobar la cursada, ¿sí? Cuando sea presencial, sí, vamos a tener que tomar asistencia más que nada para tener registro de quién ingresó a tomar la clase, ¿sí? Además del edificio. Pero siempre acuérdense que esta materia, al ser una de las que se relaciona directamente con salida laboral para ustedes, como puede ser empezar a trabajar, programar o hacer análisis de problemas en informática, depende de ustedes aprenderla, ser buenos digo, buenos en el rubro, así que no nos preocupa mucho la asistencia o si dejaron la cámara prendida y se fueron, ¿sí? Bueno, entonces les decía, cuando yo aprendo el concepto de herencia, me da la sensación que todo lo que veo dando vueltas es una herencia. Y ahí es cuando digo, bueno, basado en lo anterior, podría crear una clase que se llama padre o superior, que es la que los agrupa. Y acá aparece la clase transporte o medios de transporte, donde marca, modelo, color y bueno, y un montón de atributos más que yo encuentro, se ponen en la clase superior, porque se dice que los agrupa y que las clases de abajo van a heredar esos atributos, por eso esta forma de diagramar objetos en el UML se llama herencia. En las clases de abajo, que serían auto, barco y avión, se ponen los atributos propios, y lo mismo pasa con los métodos, ¿sí? Si ustedes se fijan del lado derecho, tienen los métodos arrancar, acelerar, apagar en la clase de transporte, que serían métodos comunes a todos los medios de transporte. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? ¿Algo para preguntar? Bien, profe. No, bien. Bien, ahora viene donde yo les voy a empezar a preguntar a ustedes. Por ejemplo, tenemos en la clase medio de transporte el método arrancar. ¿Qué hace en la clase medio de transporte el método arrancar? Si tuviera yo que ponerle funcionamiento, ¿qué haría? Estoy hablando, arrancar en medio de transporte, en la clase padre. ¿Tiene algún funcionamiento? La primera sola no, en transporte solo no. Claro, ¿está? Empiecen a visualizar esto. Estos métodos que están en la clase medio de transporte no tienen un funcionamiento real en medio de transporte. Sí, después lo van a tener en el auto, en el barco y en el avión, que son los que realmente van a arrancar. Y ahí podemos decir que el auto, el barco y el avión, no conocemos, por lo menos yo no conozco mucho del barco y el avión, pero supongamos que los tres arrancan girando una llave o tocando un botón, ¿sí? Entonces, ese método, que es de forma genérica en la clase padre, se ve programado o con línea de código en las clases hijas, ¿sí? Que serían auto, barco y avión. Necesito que vayan haciéndose esa idea, ¿sí? La clase que está arriba,
Clase padre es un agrupador y un definidor de operaciones. Pero las operaciones realmente, o los métodos realmente forman o toman digamos, son programados de manera real para darle funcionalidad en las clases hijas. Porque si yo digo cómo arranca un medio de transporte, no sé. Sí puedo saber cómo arranca un auto, o un barco, o un avión. ¿Sí? O sea, vamos definiéndola en las clases hijas. ¿Alguien vio esas palabritas verdes que dicen es un? Sí, profe. Eso es un principio que ustedes tienen que tratar de probar para ver si la herencia de ustedes se cumple, ¿está? Es decir, todo auto es un medio de transporte, todo barco es un medio de transporte, entonces van tratando de aplicar esa técnica porque muchas veces van a poner algo abajo que cuando digan esto es un, no se cumple, ¿está? ¿Algún concepto teórico? Cuando nosotros vamos bajando en el diagrama, que llegamos a las subclases, ¿sí? La clase auto, barco y avión son subclases, se dicen que estamos especializando. O sea que vamos entrando en un nivel de mayor detalle a medida que bajamos en el diagrama. En cambio, si hacemos el camino inverso, que es de la parte de abajo del diagrama ir subiendo, decimos que vamos siempre hacia una clase más general. ¿Está? La clase que está del lado de arriba del diagrama siempre es más general. Sí, acá tenemos, fíjense, otro ejemplo. Ahora vamos a ver un par de diagramas para que ustedes se hagan la idea. Y acá surge el problema. Esperen, ahora me voy a meter en la herencia múltiple. Esperen que les quiero compartir un diagramita un poco más avanzado para que ustedes vean que cuando uno se pone a trabajar con el tema de la herencia y a pensarlo cuando ustedes estén haciendo la práctica, pueden no terminar más, digamos, porque si ustedes refinan, siempre van a encontrar más niveles. Fíjense este ejemplo donde los medios de transporte están mucho más refinados. ¿Se dan cuenta cuánto más nivel de detalle tiene este UML? Sí, sí. Tengo una Fíjense pregunta. que, ¿Qué es un scotter? No tiene nada que ¿cómo? ver con... ¿Qué es un scotter? No tiene nada que ver, pero... No, el Scooter, scooter una es, especie de ¿cómo no? moto. Ah, scooter, ahí está. Claro. ¿Cómo no conoce la scooter? ¿Quién Yo dijo? leía No, así, leía no así. miró nunca una moto. No, está Claro. tan de pueblo que duele. A ver, Profe, sí, decime. yo tengo una duda. En este caso de lo que estamos mostrando nosotros, ¿solo podemos llamar de clase padre a transporte o, por ejemplo, transporte terrestre también puede ser una clase padre? Porque tiene dos para abajo también. A ver, si yo miro el diagrama en general, la clase padre de todo es transporte, ¿está bien? Sí, Ahora, lo que vos estás preguntando es, transporte terrestre también es clase padre, pero de las que tiene abajo colgando, ¿está? claro, De cuatro ruedas también es clase padre cuando miro que tiene exacto. algo abajo. Pero si miro para arriba, parado en de cuatro ruedas, es clase hija. Ah, ¿Sí? en el caso Esto es de lo que que decimos. que cortemos el dibujo y no aparezca transporte arriba, ahí sí sería padre transporte terrestre, por ejemplo. Exacto, Ahí. exacto. Sí, esto depende siempre en qué clase me paro y miro para arriba y para abajo. Por ejemplo, si me paro en coche, que está acá, digo, coche es clase padre de coche descapotable y clase hija de cuatro ruedas. Ustedes, yo lo que quiero que tomen noción es que cuando ustedes se sientan a resolver un problema, puede ser tan grande y tan interminable como la imaginación de ustedes ¿está bien?
Porque piensen que acá estamos viendo los nombres de las clases y adentro me faltan los atributos y los métodos. Ahora, ¿cómo hago yo para que el diagrama no se me vuelva gigante como este e interminable? ¿Qué principio de los de objetos que vimos en la clase 1 tienen que aplicar para que esto no sea tan grande? Modularización Bien. ¿Y qué más? Abstracción. y abstracción. Abstracción, ¿sí? Es una combinación de los dos. ¿Por qué? Porque abstracción decía, pará, vos resolvés el problema ubicado en tu mundo, en el mundo del problema. O sea, si mi enunciado de la práctica me dice que tengo que abarcar todos los medios de transporte que existen en el mundo y no dejar a ninguno afuera, tengo que hacer un diagrama como este y mucho más grande todavía. ¿Sí? Ahora, si mi enunciado, que es mi universo de la práctica, me dice, no, tenés que ocuparte de los medios de transporte que incluyen la tarjeta SUBE, por inventar algo. Bueno, tendré solamente colectivo, subte y alguno más. ¿Está bien? O sea, eso es abstracción. Es ubicarte en el problema que te están pidiendo una solución. Y siempre para ustedes, el problema y el mundo es el enunciado de la práctica. ¿Está bien? Y el tema de modularización está directamente relacionado, porque modularización era, podés recontradividir en módulos y no vas a terminar nunca más, pero tampoco está bien hacer dos módulos. O sea, tenés que buscar un equilibrio. Fíjense que este diagrama está recontra incompleto. ¿Están de acuerdo? Yo puedo agarrar, que yo, scooter, que preguntaron recién, y hay 500 tipos de scooter. Y así no termino nunca más. Por eso que es clave, che, a ver, vamos a leer el enunciado nuevo. ¿De qué medio de transporte se refiere? Ahora, si el enunciado te lo deja libre, supónganse que yo en la práctica les pongo un enunciado que les digo, haga un gráfico UML de los medios de transporte. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Hacen algo gigante como esto y mucho más? ¿O me van a preguntar? Te vamos a preguntar hasta dónde. ¿En qué contexto Claro. tenemos que hacer? Yo lo primero que haría es, bueno, a ver, Federico, ustedes tienen con Fede. Federico, ¿cuántos medios de transporte pongo? Y si Federico no estuviera, ustedes van a razonar y van a decir, no, pará, no puedo poner todos los medios de transporte que hay en el mundo porque no los conozco, porque no voy a terminar más. Entonces pueden tomar, como nosotros a veces les pedimos que tomen, una decisión y hacen una aclaración. ¿Qué sé yo? Supónganse que están rindiendo el parcial. Dado que el enunciado no me dice cuáles medios de transporte tengo que considerar, voy a considerar solamente los que, como les dije yo, los que usan la tarjeta SUBE o los que son de tipo terrestre. Y ya te quedás con el diagrama del medio. ¿Sí? Hay decisiones que ustedes pueden tomar para que el diagrama UML no sea tan grande. Obviamente lo tienen que aclarar. Pero yo necesito que empiecen a pensar en esas cosas, que ustedes tienen que tomar decisiones para que el problema no sea interminable, para que no se les vaya de las manos y no terminen nunca de hacer este UML. Porque ustedes piensen que todo lo que pongan acá en el UML, ¿en dónde va a terminar? En el código. En el código. ¿Y quién va a escribir ese código Java de programación? Nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todo lo mal que hagan en el diagrama lo van a tener que programar ustedes mismos. Y si hacen un diagrama gigante, van a estar 100 horas programando. Y si hacen un diagrama súper amarrete, van a poner 2 líneas, pero no va a solucionar el problema. ¿Tá? Entonces, hay que buscar un equilibrio. Obviamente, lo van a aprender con el correr del tiempo y lo van a aprender, como siempre les digo yo, haciendo la práctica y compartiéndola. Compartiéndola puede ser consultando al profe o, como siempre les decimos, compartan la práctica entre ustedes. Digo, acá no se trata de copiarse o no, o de que otro me pase el ejercicio resuelto, porque la verdad que a nosotros no nos aporta nada, digo. Pero sí está bueno compartir los resultados entre ustedes para ver, che, a ver, vos cómo lo pensaste, cómo lo solucionaste. Ah, mirá, vos pusiste, qué sé yo, en lugar de moto y scooter,
pusiste una clase que se llama acá motocicleta y no separaste en moto y scooter. Estuviste más inteligente que yo, bueno, listo, me gusta más tu solución. Digo, tienen que tener la cabeza abierta porque cuando armo este tipo de diagramas no hay un único diagrama correcto. ¿Está bien? Hay muchas soluciones válidas. Incluso cuando hagan el parcial, no hay una única solución. Entiendan eso, que nos va a ayudar mucho a poder cambiar rápido la forma de resolverlo. Digo, lo hiciste con esta solución, che, me gustó más. A ver, digo, acuérdense que yo les dije en la clase 1, está bueno si los resultados, los ejercicios de la práctica los comparten entre ustedes. Para compararlo y, mira, se te ocurrió esto, che, la verdad que me gusta más que lo que se me ocurrió a mí, y así ir buscándole la vuelta. Se van viendo, ¿no? Por dónde vamos apuntando, que decimos, mirá, no hay una única solución, ¿eh? Esperen que les quiero mostrar otro diagrama. ¿Alguna pregunta mientras? Nada, están en silencio hoy. La lluvia. Miren este diagrama. ¿Qué sensación les da comparándolo con el anterior? Así, a primera vista. Es más chico. ¿Cómo? Es más chico. Súper amarrete, podríamos decir, ¿eh? Sí, re ratón. Claro, re ratón. Claro, fíjense la diferencia del diagrama del otro, que era muy, muy grande. Este es súper chiquitito, porque este es el caso mínimo de herencia, digamos. Una herencia donde tengo una clase padre, que es persona, con dos clases hija, cliente y usuario. ¿Sí? Este es un diagrama súper, súper reducido. Ahora, si ustedes están pensando que van a hacer un sistemita para un comercio que tenga clientes, la clase cliente se va a poder dividir en un montón de cosas más, supongo, ¿o no? Sí, en los distintos tipos de clientes, ¿no? Bien, a ver, si yo les digo, los tipos de clientes que voy a tener pueden ser personas que me vengan a comprar personalmente al local y personas que compren online. Son dos tipos de clientes distintos. ¿Cómo lo reflejarían eso en el diagrama? ¿A dónde lo agregarían? El cliente es el padre, y después tenemos como hija clientes que son online y clientes presenciales. Bien, perfecto. Vayan siguiéndonos todos. Tendríamos, abajo de cliente tendríamos clientes presenciales o como le quieran poner, y clientes online o clientes web, lo que quieran. ¿Qué diferencia o qué atributo los diferenciaría a los dos? Tengo que poner un dato que diferencia el cliente presencial del cliente web. A ver ustedes como informáticos, ¿qué atributo le pondrían? Cliente Medio web. de pago. El cliente online podría tener el mail, por ejemplo. Y el cliente presencial no hace falta. Bien, espera. Vamos a analizar el primero. ¿Cómo era que dijeron? ¿Medio de pago? ¿Algo así era? Sí, medio de pago. Claro, medio de pago no me convence tanto, digamos, o sería discutible porque los dos pagan con tarjeta, con algo, incluso hasta con Mercado Pago pueden pagar los dos. ¿Sí? Tipo de pago. Yo por ahí me inclinaría así de manera más rápida por decir, el cliente web puede tener la dirección de email, pero si yo tengo el cliente en el negocio, muchas veces también le pido el email cuando le hago la factura para mandarle publicidad o algo. Un dato más puntual, por ejemplo, que necesito para hacer una compra web. Dirección de envío. ¿Y no necesita también un usuario? O sea, Bien, donde guardes todos los datos. Frenemos ahí. Dirección de envío también puede estar en los dos.
¿Está bien? Porque yo voy a comprar una heladera personalmente al negocio, pago con lo que sea y me dicen, ¿a dónde se la mando? ¿Sí? O sea, dirección de envío estaría en los dos. Me gusta más lo que dijeron último, que sería tener un usuario para acceder a la plataforma de compra online. Claro, donde guardar la tarjeta y la dirección, todo. ¿Sí? Eso sí me gustaría más. O sea, yo le pondría al cliente web un atributo, además de mail, todo lo que dijimos, un atributo que sea usuario de la plataforma o usuario. Y el cliente presencial no necesito pedirle el usuario. No tiene usuario, no existe nunca, ¿sí? Pero fíjense que ya cuando al cliente lo divido en dos, esta mini charla que tenemos de 2 minutos discutiendo o pensando, ya no genera dudas. Porque uno de ustedes puede decir, sí, el mail lo pongo, no, el mail no lo pongo. Digo, súper discutible cada punto. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. A que cada atributo no es tan tajante a veces decir lo pongo o no lo pongo, cuando estoy hablando de herencia, y que a veces hay un límite muy finito donde digo, lo divido o no lo divido, o no lo hago. ¿Ah? Nada, entiendan eso. ¿Qué sería en este diagrama, si yo estoy hablando de que es un sistema para un comercio que vende heladera, por ejemplo, ya que usé la heladera? ¿Y qué es la clase que está de la derecha, usuario? ¿De qué usuario está hablando? Si dijimos que todos los clientes lo metemos por el lado izquierdo, donde van los ¿No clientes. sería el vendedor? Claro, exactamente, ¿sí? Si yo digo, todos los clientes los englobo del lado izquierdo, abajo de la clase cliente, puedo interpretar que del lado derecho, lo que son usuarios, es la gente que trabaja en el negocio, ¿sí? Que serían los vendedores, los administrativos, el gerente, todos los que tengan algún usuario en el sistema que voy a desarrollar. Si estoy pensando en el sistema de venta de heladera o de electrodomésticos, ¿se les ocurre alguna clase más a nivel de usuario y cliente? Alguien que no sea cliente, que no sea usuario del sistema, alguna clase más a ese nivel, o sea, colgando de persona para abajo. A ver. ¿Puede ser proveedor? Muy bien. Iba a decir, a ver quién está rápido. Sí, yo podría crear como tercer clase hija de persona, podría poner a los proveedores. Es una opción, porque decimos, los proveedores también son una persona que van a tener datos personales con los cuales me contacto y le vendo. Muy buena. Obviamente después de proveedor podré sacar un montón de flechas más para abajo. ¿Alguien más que se le haya ocurrido otra? Ya se nos empieza a complicar, porque ya proveedor estuviste rápido, lo ocupaste. ¿Alguna opción más? Ya no es tan fácil, ¿eh? Yo no se me ocurre. Bueno, este tipo de situaciones, en la práctica 2 y en la práctica 3 lo van a tener que resolver. Digo, por ahí les tiramos un pedazo de diagrama como este y le decimos, bueno, necesito encontrar en una casa de venta de electrodomésticos otro tipo de persona. Aparecerá proveedor o aparecerá otra cosa que ahora no se nos está ocurriendo, pero digo, fíjense que ya encontrar o ampliar este diagrama a veces se nos empieza a complicar porque tiene que ser un caso que tenga sentido, ¿está? Siempre la flechita, por las dudas, la flechita es mirando hacia arriba, porque siempre decimos que las clases hijas están mirando y recibiendo todo lo que está definido en la clase padre, que sería persona. Bueno, vamos a seguir un poquito con las diapositivas. Pero vayan viendo que hay una amplitud tan grande de ejemplos de herencia. Incluso va a ser muy interesante cuando vean, sí, empleado podría ser, acá estaba leyendo el chat, cuando empiecen a hacer estos ejercicios van a ver la diversidad de soluciones que encuentran.
Bueno, aparece otro concepto que es el de herencia múltiple, donde en este diagramita podríamos decir que la clase A se encuentra con que tiene dos padres, B y C. Ahora, ¿será posible tener dos padres? Esperen que se me corrió el... ¿Qué opinan? A ver, yo tengo la clase, como teníamos recién, persona, cliente y usuario, y podríamos decir que tengo una clase que sea hija de cliente y de usuario. Es posible tener herencia múltiple, o sea, recibir datos de dos clases padre. El único problema que tenemos es, como dice ahí el párrafo de abajo, empezamos a tener conflicto de nombre, porque en este dibujito muy genérico, si heredo un atributo que está en B y uno que está en C con el mismo nombre, a la clase A se le va a complicar. Decir, che, ¿este de dónde viene? ¿Viene de un lado o viene del otro? Entonces, para resumir, para quedarnos con algo muy chiquitito y no confundir, ¿la teoría de objetos permite herencia múltiple? Sí. Ahora, ¿el lenguaje de programación Java permite herencia múltiple? No. ¿Se entendió la diferencia? La teoría de objetos permite herencia múltiple, o sea, permite hacer un UML donde una clase sea hija de dos padres distintos. Pero Java no permite implementarlo, o sea, no te deja programarlo. ¿Qué me tendrían que decir ustedes? ¿No lo vamos a aprender? ¿Cómo? ¿No lo vamos a aprender? No, es que no te lo puedo enseñar porque Java no lo permite. Claro. Está bien, pero ¿cuál sería la pregunta más lógica? ¿Por qué? Exacto, muy bien. Al toque usted me tendría que decir, pará, a ver, explícame. ¿Por qué si la teoría de objetos permite, si estoy leyendo el chat mientras, la pregunta instantánea tiene que ser, bueno, pará, a ver, explícame, ¿por qué si la teoría de objetos lo permite, Java no te deja programarlo? ¿Sí? A ver, justifícamelo. Como vos dijiste recién, lo vamos a aprender y no. No lo vamos a aprender a programar porque en Java no lo puedo hacer. Entonces, cuando ustedes me preguntan por qué, yo les tengo que decir, bueno, hagamos un poco de historia. Java se inventó a fines de los 90, arrancó, digamos, a usarse, y principio del 2000. En esa época, los recursos de hardware, estoy hablando de hardware, eran súper escasos. Síganme el hilo, yo sé que la mayoría de ustedes no había nacido, o ninguno había nacido, pero en el año 98, si quieren, cuando salió el Windows 98, que ni siquiera sé si lo habrán escuchado nombrar, una computadora, para que ustedes tengan una idea, tenía 32 megas de memoria RAM. 32 megas, El que tenía una compu con 128 megas de RAM era millonario. ya tenía plata, podríamos decir. Estoy leyendo el chat. Entonces, como los recursos de hardware eran tan escasos y tan caros, Java tomó la decisión de recortar montones de funcionalidades de la teoría de objetos. ¿Para qué? Para no necesitar tanto hardware para ejecutar la aplicación y ganar velocidad. Esa es la explicación. Desde sus comienzos, Java limitó estas funcionalidades para compilar de manera más rápida. Les suena extraño a ustedes, me imagino. Donde hoy, en mi computadora o en mi celular, por más que sea de hace unos años, sobran los gigas de memoria RAM, por ejemplo. ¿Se van dando cuenta por qué Java en su momento recortó funcionalidad? Sí. Sí, se entendió. Bueno,
Ahora, la otra pregunta de ustedes sería, bien, ¿y por qué no agregó esa funcionalidad con el correr de los años, cuando el hardware evolucionó? ¿Por qué les parece que no la agregó? Son vagos. Hay que laburar. No. Porque, vayan leyendo el chat, que va por ahí. Porque los programadores le fueron tomando la mano a esas funcionalidades que Java recortó. Nos fuimos dando cuenta que no era necesario tener esas funcionalidades para solucionar los problemas. ¿Sí? Exactamente, es lo que están poniendo en el chat. Y Java, como uno de sus principios, es lo que puso Facundo ahí, que no es retrocompatible, digamos, pero que sí que es compatible con todas las funciones anteriores que existen, no lo quiso agregar nunca para que no se volvieran obsoletas las funciones anteriores de Java. Por lo tanto, ni lo agregaron ni lo van a agregar porque nunca fue necesario tener herencia múltiple para solucionar un problema. ¿Tá? Y el objetivo de Java hoy en día sigue siendo compilar de manera rápida y eficiente. Por eso que otra cosa que Java nunca incorporó, por ejemplo, a diferencia de Ruby y de Python y esas cosas, Java es un lenguaje puro de objetos. En cambio, Ruby, Python, PHP y un montón más son lenguajes mixtos que se llaman. Vos lo podés programar en objetos o de manera procedural. Pero eso también genera lentitud en la compilación. ¿Está? Así que bueno, esta es la primera limitación que encontramos de Java. Confíen que no es necesario para solucionar absolutamente ningún problema. Pero me asegura una gran calidad del compilador. Bueno, avancemos. Bueno, otra de las ventajas de la herencia es, como dice ahí el párrafo del medio, es reutilizar código porque, como dijimos, cuando el método está definido en la clase padre y yo en la clase hija no le cambio el funcionamiento, no tengo que volver a escribirlo. ¿Qué sé yo? Tengo implementado en líneas de código Java el método de arrancar para el auto. Si debajo del auto tengo auto y auto deportivo, auto de carrera, camioneta, el método sigue funcionando y lo reutilizo porque arrancan todos de la misma forma. ¿Tá? Bueno, acá tienen un ejemplito más de un caso distinto de cómo podrían refinar los medios de transporte. Es distinto al ejemplo que yo les mostré antes para que vean que con que yo les diga hagan un UML con todos los medios de transporte lo vamos a pensar de 500.000 maneras distintas. ¿Sí? Esto es simplemente, como yo les decía, tener la cabeza y la mente abierta para soluciones de distintas formas. ¿Sí? Bueno. ¿Están preparados para meter un par de conceptos más para que en este día de lluvia terminen un poco más confundidos? ¿Seguimos? Sí, claro. No arruguen, total. Para arrugar está la práctica, dijo. Acuérdense que el secreto, ¿sí? Vuelvo a insistir con lo mismo. Sí, dice, están a punto de... ¿Cómo? Ah, se cortó. Acuérdense que el secreto para aprender todo esto es hacer los ejercicios de la práctica. El secreto está en hacer y resolver la práctica. Y equivocarse 500 veces, no importa. Pero hay que hacer la práctica para que esto en la cabeza vaya funcionando, para que mi forma de pensar se vaya acostumbrando y de a poquito y sin darme cuenta empiezo a escribir líneas de código Java basadas en el diagrama y cuando quieran acordar para final del cuatrimestre ya están involucrados en la programación de objetos con Java. Bueno, a lo que venimos trabajando de herencia y clase padre, aparece el concepto sobre esa misma herencia, de decir, hay clases que no existen realmente y solo son agrupadores.
Y a esas clases le llamamos clases abstractas. Acá tienen el ejemplo de una cuenta bancaria donde podemos decir, cuenta agrupa caja de ahorro y cuenta corriente, pero por ahí ustedes no están muy familiarizados con el banco, ¿no? Vamos a volver una diapositiva. Acá, en este diagrama, ¿qué sería una clase abstracta? La clase transporte. Una clase abstracta es una clase que agrupa, pero nunca existe realmente. Cuando ustedes, si yo les digo a ustedes, che, me voy a ir de vacaciones en un medio de transporte, ustedes me van a mirar y ¿qué me van a preguntar? ¿En cuál medio? ¿Sí? Claro. Ustedes van a decir, todo bien, pero ¿en qué te va? No, en un medio de transporte. No, pará, te va en auto, en colectivo. O sea, esa clase que agrupa, pero no existe, es lo que se llama clase abstracta. Aplica lo mismo en este diagrama para aire. Che, me voy a Europa, ¿en qué te va? En un medio de transporte aéreo. Ah, pero pará, ¿en qué te va? En un avión, en un helicóptero, en un avión de pasajeros, en un avión de carga. Digo, esas clases que solamente agrupan, pero que no tienen una existencia independiente, se llaman clase abstracta. Se hacen la idea, es una definición teórica. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Básicamente lo que vos dijiste antes, profe, o sea, un transporte no se prende o se apaga, directamente lo que se prende o se apaga son lo que va abajo. Bien, pero ojo, ahora les voy a mostrar otro ejemplo. Esperen que voy a volver a un diagrama que usé antes. Esto es simplemente decir, ¿la clase padre tiene vida independiente? Si la respuesta es no, entonces es abstracta. Si tiene vida independiente, no es abstracta. Acá, en este diagrama, ¿la clase persona es abstracta? ¿Qué opinan? No, no lo es. No. ¿Por qué? Porque tiene informaciones útiles y que las va a utilizar. O sea, A ver, existe, la persona existe, como tratando de lo que tú estabas hablando antes. claro, exactamente. Sí, la justificación sería, la clase persona no es abstracta porque no necesita de las clases de abajo. Una clase persona, por sí sola, tiene funcionalidad independiente. ¿Está? Y si yo lo aplico a la solución de que estoy haciendo un sistema para una casa que vende electrodomésticos, y digo, ¿cuándo una persona se convierte en cliente? Cuando le pones el número de cliente. Cuando le compra a alguien. Exacto, ¿sí? Es cuando me compra algo. Y podemos decir entonces, siempre pensando en la solución de un negocio que vende electrodomésticos. Entonces podemos decir, cuando una persona ingresa al local, es una persona, o sea, está acá arriba. ¿Cuándo se convierte en cliente? Cuando le hago una venta. ¿Cuándo se convierte en usuario? Si esa persona ingresa a trabajar en el local. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿puedo ser cliente y usuario a la vez? Sí. Totalmente. Puedo trabajar en un local de venta de electrodomésticos y además puedo comprar una heladera en ese mismo local. ¿Está bien? Por eso fíjense que en el caso de que yo fuera usuario y cliente al mismo tiempo, mis datos personales están siempre agrupados en la clase padre, que es la clase persona. ¿Está bien? Cuando entro a trabajar tendré un código de empleado, código de usuario, y cuando me convierto en cliente porque compré algo, me darán un número de cliente. Así que fíjense la cantidad de posibilidades que hay. Pero redondeando el concepto de clase abstracta, si la clase padre tiene vida independiente, no cumple con ser abstracta. En cambio, en los medios de transporte es abstracta porque no existe un medio de transporte que no sea un auto o una moto o una bicicleta y así sucesivamente. Fíjense que es un concepto teórico, ¿tá?
Pero es muy probable que nosotros, una vez que ustedes hagan un diagrama de herencia, le digamos, ah, muy bien, bueno, ahora decime, ¿esta clase es abstracta o no? Bueno, y ahora viene el último concepto, que es teórico, pero también es práctico. Y vamos a explicarlo sobre esta diapositiva, sobre este dibujo, perdón. Supónganse que tenemos figuras geométricas. Para empezar, ¿la clase figura es abstracta o no? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? y No. porque si vos me decís una figura, yo te pregunto, ¿qué figura es? Exacto, ¿sí? La respuesta es tan simple como esa. Si yo te dibujo, che, me decís que dibujó una figura geométrica en un papel, vos me vas a mirar y me vas a decir, bueno, bárbaro, ¿qué querés que dibuje? Un cuadrado, un círculo, un rectángulo, un triángulo. ¿Sí? O sea, no puedo dibujar una figura geométrica sin que me digan cuál. Bien. Ahora, si ustedes miran este diagrama que está hiper reducido, yo me encuentro que en la clase figura tengo un método que se llama área. Y que en la clase figura está vacío, ¿sí? Porque el área de una figura geométrica, como la figura es nada, el área es nada. Ahora, ese método se repite con el mismo nombre, o sea, es heredado en la clase cuadrado y en la clase círculo. Y como tenemos ahí en el ejemplo, el área de un cuadrado se calcula con una fórmula distinta al área del círculo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué es la regla del polimorfismo? Es una sugerencia que me hace la buena práctica de objetos donde me dice, mirá, si vos vas a tener dos objetos hijos, como círculo y cuadrado, y los dos van a calcular el área, definí el nombre en la clase padre para que todos tengan el método con el mismo nombre. ¿Sí? Lo que me dice el polimorfismo es, si el área del cuadrado y el área del círculo se calculan distinto, no te importa, pero poneles el mismo nombre, porque es el área de los dos. Porque si yo no aplicara polimorfismo, ¿qué error podría cometer? Al método que está en el cuadrado lo podría llamar calcular área del cuadrado y al método que está en el círculo lo podría llamar calcular área del círculo. A eso se refiere el polimorfismo, ¿sí? Si tenés un método que hace lo mismo, sin importar que funcione de manera distinta, ponele el mismo nombre. Esto tranquilamente podrían aplicarlo al método arrancar de los medios de transporte, donde tenemos el arrancar en el auto, en la moto, en la bicicleta, en el avión. Todos arrancan de manera distinta y sí, porque el arrancar de la bicicleta será poner los pedales en funcionamiento. ¿Se entiende a lo que nos referimos? Polimorfismo es eso, es una sugerencia teórica que te dice, mirá, ponele el mismo nombre. No importa que adentro hagan cosas distintas, pero todos sabemos que si llamamos al método área, de acuerdo a la figura geométrica que sea, te va a devolver un resultado. Es medio por ahí difícil de verlo de entrada, pero se refiere a eso, ¿sí? Ponerle el mismo nombre a los métodos que hacen lo mismo en las clases hijas. Obviamente que adentro van a tener un funcionamiento que sea independiente del otro. ¿Se confundieron mucho ahí? No, yo no, profe. En este ejemplo no, pero por ahí en otro. ¿Cómo? A En ver. este ejemplo no, pero por ahí en otro. A ver, vamos a mirar. Total esta. A ver si había puesto otra acá. No. Esperen que vamos a mirar otra diapositiva, otro diagramita. Así lo seguimos repasando. Esperen que ahí comparto. Que estoy volviendo al diagrama anterior.
Si yo agarro este diagrama de los medios de transporte que vimos hoy y digo, bueno, todos los medios de transporte que estoy viendo acá, siempre interpretemos como que los medios de transporte reales son los que están abajo de todo en la herencia, ¿sí? O sea, el avión de combate, la bicicleta, la motocross, el scooter, el coche descapotable. Nosotros decimos, bueno, todos estos objetos, el helicóptero, el submarino, van a tener un método que les permita ponerse en marcha. Pero no, lo que me sugiere el polimorfismo es, todo bien, pero al helicóptero no le ponga levantar vuelo, al submarino le ponga ponerlo en funcionamiento, a la bicicleta lo llames pedalear y al scooter lo llames arrancar. No, ponele el mismo nombre a todos, si son todos medios de transporte y poneles el arrancar en todos para que todos sepamos que arrancar significa poner en movimiento a ese medio de transporte, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para que esa jerarquía de nombre aplique a todo? Y la pongo en la clase superior, pongo el método arrancar, que no va a hacer nada. Como esto es una herencia, se va a heredar, por ejemplo, en la clase de transporte aéreo, que tampoco va a hacer nada. Y cuando la herencia siga bajando de ese método arrancar, el helicóptero dirá, bueno, tengo el método arrancar, lo hago de esta manera. El avión de combate dirá, bueno, tengo el método arrancar, lo hago de esta manera. Pero todos los medios de transporte que están en la base de esta pirámide tienen un método que se llama igual. Pero cada uno lo va a implementar de manera distinta. Eso es el polimorfismo. En medio abstracto, digamos, medio raro de ver todavía hasta que no empiecen a hacer la práctica, pero se refiere a eso, ¿sí? A repetir el nombre y cada uno le da un funcionamiento particular. Es medio raro. Profe, entonces del principio de transporte tiene que poner a arrancar y ahí empieza a hacer un polimorfismo cuando va a herencia de transporte aéreo y helicóptero. No sé si me... ¿Y por qué Tu pregunta está bárbara, pero no tiene una respuesta obligatoria. Digamos, ¿por qué yo le sugiero ponerlo en transporte, arriba de todo? Porque mientras más arriba yo lo pongo, me aseguro que todas las clases que están abajo heredan ese método. Entonces, si yo lo pongo en transporte, tanto transporte aéreo como terrestre como marítimo, heredan ese método de arrancar y de ahí se va ramificando para abajo. Si yo lo pongo solamente en transporte terrestre, marítimo y aéreo, no se enteran. Esa es la diferencia, ¿sí? Mientras más arriba lo pongo, me aseguro de que más clases lo reciban a la herencia de ese método. Claro, pero el método no se tiene que definir cuando por ejemplo, vos lo pones en transporte en el método. ¿Podés ponerlo vacío? En realidad, siempre está vacío el método, hasta llegar a las clases de abajo. ¿Entendieron lo que preguntó? Porque está bueno. Claro, arriba solo queda creado, abajo que se pone la funcionalidad en todo caso. Solamente toma o recibe funcionalidad en la base de la pirámide, ¿eh? A ver, yo lo pongo en transporte, está vacío. En transporte terrestre, está vacío. En transporte de 4 ruedas, está vacío. En coche, está vacío. Recién en coche descapotable, el método arrancar es implementado. O sea, cuando yo hablo de la base de la pirámide, son las clases de acá abajo de todo. O sea, el polimorfismo y la herencia se hereda vacío, vacío, vacío hasta que toca fondo, digamos. Cuando tocó fondo, ese es el que lo tiene que implementar. No se desesperen, es medio raro, pero está totalmente relacionado con la herencia. Sí, que en todo caso, ¿cómo sabes cómo se va a comportar el método arrancar si no especificaste qué es lo que vas a arrancar? ¿Y cómo te enterás qué es lo que vas a arrancar? Cuando en esta herencia llegás abajo de todo.
Claro. Vamos por el lado izquierdo, ¿sí? Digo, voy a arrancar un transporte aéreo. Bueno, todavía no es nada. Listo, voy a arrancar un avión. ¿Pero qué tipo de avión? Entonces, cuando sigo bajando acá en la herencia, digo, bueno, listo. Llegué a lo más bajo, avión de combate, listo. Vamos a hacer el arrancar de un avión de combate, que seguramente es distinto al arrancar de algún avión de pasajero que puedo tener acá al lado. ¿Sí? Esa es la idea. Hasta que yo no bajo hasta el fondo de la herencia, no lo puedo implementar porque no sé cómo funciona. Por eso les digo, no desesperen porque es una mezcla de poner algo en la herencia, recibirlo, heredarlo todo y cuando llega abajo de todo, ahí definimos cómo funciona. En realidad Es te medio ayuda porque raro. te evitas de crear después abajo de cada uno un método diferente con nombre diferente para arrancar, ¿no? Exacto, el objetivo principal de esto es crear métodos con nombres distintos. ¿Sí? Que todos los medios de transporte tengan el método arrancar y no que uno diga arrancar, arrancaré, arrancaremos, lo pondremos en marcha. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Es buscar una uniformidad en los nombres. Esa uniformidad en los nombres, por eso les digo, no desesperen porque ustedes todavía no lo ven, es lo que me va a permitir compartir este diagrama entre un montón de programadores y que después al ensamblar esa solución no tengamos problema de nombres. Viene por ahí, digamos. ¿Sí? Es medio raro, pero bueno. Bueno, gente, no hay mucho más que esto porque ya no nos queremos ampliar en los conceptos para no confundirnos, ¿sí? Pero bueno, ahora lo que se necesita es hacer la práctica 2, que se refiere al tema de herencia y todo ese tipo de cosas, para poder agarrarle la mano a todo lo que sea herencia, polimorfismo y clase abstracta. Y seguir la clase que viene viendo nuevas definiciones teóricas. ¿Ah? Insisto, con paciencia y sin desesperar. Y siempre haciendo los ejercicios. Bueno, mañana debutan con el horario de consulta. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno, y la semana que viene acuérdense de ir mirando el cronograma, como les dije, que es presencial. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. ¿Tenés idea si Nos vemos. es presencial? ¿Cómo? ¿El pergamino es presencial? No, fíjate que está el cronograma en la plataforma. Para no superponer, como nos pasó en la primera, cuando es presencial en Pergamino, no lo es en Junín.